Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy de sistemas operativos. Este es un nuevo capítulo. Vamos a comenzar a repasar los conceptos de procesos. El proceso es una unidad fundamental de trabajo para un sistema operativo, así que comenzamos con el teórico de hoy a repasar todo el contenido sobre procesos. La clase de hoy va a ser una clase introductoria a este concepto. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo un proceso funciona, un ejemplo sencillo de cómo funciona en memoria principal, y por ahí va a pasar el contenido de la clase de hoy. Definición de proceso y luego un ejemplo sencillo para entender cómo es su funcionamiento dentro de un sistema operativo. Así que vamos a comenzar la clase. En primera instancia, tenemos que los sistemas de computadores, tanto antiguos como modernos, consisten de programas que ejecutan sus códigos en los computadores antiguos, en los sistemas operativos antiguos. Solamente un solo conjunto de instrucciones o un solo trabajo o un solo programa se podía ejecutar a la vez. En los sistemas operativos modernos podemos concurrentemente tener varios programas ejecutándose a la vez. ¿Sí? Esa es la diferencia principal entre los primeros sistemas operativos y los actuales, pero siempre la unidad de trabajo fue el proceso. Así que vamos a pasar a definirlo. Tenemos que un proceso, y esta es la definición más importante, puede ser pensado como un programa en ejecución. Yo puedo tener cientos de programas instalados en mi computador, inclusive el sistema operativo puede traer consigo cientos de programas ya instalados previamente, pero esos programas no se convierten en un proceso hasta que no están en ejecución. Así que vamos a subrayar esta parte de la definición que es importante. Vamos a tomar el lápiz. Y tenemos lo siguiente: un proceso puede ser pensado como un programa en ejecución. Esa es la definición que deben de tener en mente cuando se hable de procesos. ¿Sí? Es un programa que se está ejecutando o que ha sido tomado para ejecutarse en algún momento en el sistema. Tenemos que un proceso en su ejecución puede necesitar recursos. ¿Qué tipo de recursos necesita el proceso cuando está ejecutándose? Bueno, en primera instancia, y lo más importante, es tiempo de ejecución en la CPU. Sus instrucciones deben de ejecutarse en algún tiempo, en algún momento, en el procesador. También el proceso requiere memoria principal, puede eventualmente solicitar archivos para leer y escribir en ellos, o solicitar comunicación con archivos de entrada y salida, con dispositivos de entrada y salida, como por ejemplo lo más básico es un teclado o un ratón. Así que no solamente es el código del programa cuando hablamos de procesos, sino que hablamos también de los recursos que el proceso va a necesitar a lo largo de su ejecución. Así que de toda esta parte de la letra, de la lectura que también está colgada en el curso, debemos de quedarnos con la definición principal de proceso. Es un programa en ejecución. Lo dicho, un proceso no solamente tiene el código de ejecución de su programa, sino que tiene un montón de otras propiedades. Vamos a enumerar las más importantes. Tenemos que el proceso cuenta en primera parte con una sección de texto. Esta sección contiene las instrucciones del programa, ¿sí? La sección de texto de un proceso abarca todo lo que es instrucciones que se tienen que ejecutar. Un proceso también tiene que llevar registro de lo que se conoce como program counter o contador de programa. El contador de programa lo que le indica al sistema operativo es cuál es la siguiente instrucción que se debe ejecutar en este proceso. ¿Sí? Supónganse que
el proceso se está ejecutando y ocurre una interrupción, entonces el proceso tiene que ser parado y tiene que ser puesto en espera hasta que la interrupción sea atendida. Entonces el sistema operativo, cuando reanude al proceso que ha sido detenido, tiene que saber en qué lugar de las instrucciones tiene que continuar la ejecución. Por eso el contador de programa es importante, nos dice cuál es la siguiente línea de código que va a ser ejecutada en ese proceso, en ese programa en ejecución. Otra sección importante, además de la sección de texto y del contador de programa, es la sección que se conoce como pila. La pila es una estructura de programación que le va a permitir al proceso almacenar valores. ¿Qué tipo de valores? Y, por ejemplo, variables locales de las funciones, ¿sí? Todo lo que sea variables de tipo entero, texto, arreglos, cualquier tipo de variable se puede almacenar en este espacio reservado que se conoce como pila. También el proceso va a tener una sección de datos en donde va a poder almacenar, por ejemplo, archivos, ¿sí? O variables globales que se pueden acceder desde cualquier parte del programa. En la sección de datos, todo lo que sea variables globales que se pueden acceder desde cualquier punto del proceso van a tener una sección de datos. Así que ya como vemos, el proceso no solamente consta de sus instrucciones, sino que hay diferentes estructuras, diferentes partes, por ejemplo, el contador de programa para almacenar la siguiente instrucción que se va a ejecutar, la pila para guardar las variables de las funciones y una sección de datos para guardar datos y variables globales al programa. Vamos a ver con un ejemplo cómo se organizan todas estas secciones en memoria principal para un proceso determinado. ¿Qué es lo que tenemos acá? En este caso tenemos un código fuente en C++, el archivo se llama main.cpp. Vamos a suponer de que ya existe un ejecutable con estos códigos. Este es un programa sencillo que lo que hace es, en la función main, declara una variable de tipo C, de tipo entero, que lo que hace es calcular el promedio de lo que vale A y B. ¿Cuánto vale A? Vale 8, ¿cuánto vale B? 16. Lo que hace es el promedio, es decir, la suma de A más B dividido 2. Que en este caso da 12. ¿Sí? 8 más 16, 24, dividido 2, 12. ¿Dónde están guardadas las variables A y B? Como ustedes se fijan, están afuera del main, estas variables, y son accedidas o se pueden acceder desde cualquier parte del programa. Por lo tanto, son consideradas variables globales. Desde cualquier lugar se puede acceder a estas variables. ¿Dónde está la función promedio, que calcula el promedio entre A y B? Se encuentra arriba del main. ¿Sí? Esta es otra variante que ustedes pueden hacer cuando programen. Si no quieren que la función se declare debajo del main, la pueden declarar perfectamente arriba del main, y en ese caso no deben de hacer el paso extra de declarar las funciones antes del main para indicar al compilador de que se encuentran debajo de la función principal. Bien, este es un programa sencillo. Tiene dos variables globales, tiene una función que se llama suma, que retorna la suma de dos números, una función que se llama promedio, que retorna el promedio de dos números, y la función main lo que hace es calcula en C el promedio de A, que vale 8, y el promedio de B, que vale 16. Es como resultado la media 12. Bien, este programa no es considerado un proceso hasta que no sea puesto en memoria principal para ejecutar sus instrucciones. Hasta que este programa no es llevado por el planificador de largo plazo a la memoria principal para que comience a ejecutar sus instrucciones, esto es simplemente un archivo ejecutable. No es considerado un proceso. En el momento en que el planificador de largo plazo levanta a este
para que comience a ejecutarse, ahí sí se puede considerar un trabajo o un proceso o un programa en ejecución. Así que esa es la diferenciación entre un programa y un proceso. Un programa ejecutable es simplemente un archivo ejecutable hasta que es elegido para comenzar a ejecutarse en el sistema operativo. Bien, ¿cómo se ve un proceso en memoria principal? Obviamente que sus instrucciones deben ser colocadas en memoria principal. Para eso, el sistema operativo debe de reservar espacios de memoria para las diferentes secciones que un programa puede tener. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la sección de texto arranca en la dirección 2000 y va hasta la dirección 2056. También, ¿qué otras secciones encontramos? Bueno, las que analizamos tenemos el contador de programa, que me dice cuál va a ser la siguiente instrucción que se va a ejecutar en este programa. En este caso, el programa todavía no ha comenzado su ejecución, por lo tanto, la siguiente instrucción que va a ejecutar es la que está en la dirección 2000, que es la primera instrucción del programa, que es la declaración de las variables globales A y B. ¿Qué más tenemos? Tenemos el espacio de datos del programa. Aquí se van a guardar en estas direcciones todo lo que sean variables globales y archivos globales. Tenemos la sección de pila. Aquí se van a almacenar todas las variables o cálculos intermedios que se hagan en las funciones. Y por otra parte, tenemos una sección que se llama heap, que la vamos a analizar más que nada en programación. Heap es como una pila de datos, pero se le asigna de forma dinámica este espacio de memoria al proceso. Es decir, si el proceso ve que puede quedarse corto con los espacios de memoria que le fueron asignados, puede solicitar espacio de memoria, y ese espacio de memoria que se crea de forma dinámica para el proceso en momento de ejecución se conoce como heap. Bien, el heap es una estructura que la vamos a ver en programación, vamos a ver cómo funciona. El concepto que debemos de tener del heap es ese, que es memoria que se le asigna en tiempo de ejecución al programa. En este ejemplo no vamos a tocar el heap, ¿sí?, como estructura, pero sí vamos a ver qué es lo que pasa con la pila del programa. A ver, qué es lo que pasa con la pila del programa, qué es lo que pasa con la sección de datos globales del programa y con el contador de programa. Bien, ¿qué nos indica el contador de programa? Que lo primero que va a ocurrir es la ejecución de la instrucción que se encuentra en la dirección 2000 de memoria. ¿Cuál es la instrucción que se encuentra en la dirección 2000 de memoria? Es la siguiente, int AB. Esto se conoce como declaración de variables. Estamos declarando dos variables de tipo entero y además son dos variables globales, es decir, se van a poder acceder desde cualquier parte del archivo. Por lo tanto, estas variables no van a residir en la pila, sino que van a residir en el espacio de datos del programa. Vamos a ver cómo quedaría la memoria del proceso para el siguiente tiempo de ejecución. Bien, tenemos que el contador de programa se ha actualizado en el siguiente tiempo. Ya no es la dirección de memoria 2000 la siguiente que se va a ejecutar, sino que es la 2024. ¿Por qué este salto? Si ustedes se fijan, vamos a ir al código que se encuentra en el PDF. Si ustedes se fijan, una vez que se declaran las variables globales, el programa tiene que empezar. ¿Y dónde es que empieza el programa? Empieza su ejecución en la función principal denominada main. Por eso es que se hace el salto de la dirección de memoria 2000 a la 2024. Porque la primera instrucción de la función principal se encuentra allí. Es la declaración de la variable de tipo entero C. Por eso ese salto que ocurre en el programa.
¿Qué pasó con la primera instrucción? Se creó un espacio de memoria para la variable A y otro espacio de memoria para la variable B. ¿Dónde se creó ese espacio de memoria? Se creó en la sección de datos del programa. Si ustedes se fijan, tenemos la variable A, que fue asignada en ese lugar de la memoria, y la variable B, que fue asignada al siguiente espacio de memoria dentro de los datos del programa. Así que son colocadas estas dos variables en el espacio de memoria correspondiente a los datos globales. ¿Sí? Siempre ustedes tengan en cuenta que cuando declaran una variable en algún lugar tiene que residir esa variable para poder acceder a su valor y modificarlo eventualmente. En este caso, las variables A y B, como son globales, residen en la sección de datos del programa. Bien, una vez que se ejecuta la instrucción que se encuentra en la dirección 2024, que es esta, es la declaración de la variable de tipo entero C, que es la primera instrucción del main. Lo que ocurre es lo siguiente: se debe de crear un espacio en memoria para la variable de tipo entero C. ¿Dónde se crea? La pregunta es, ¿en el espacio de datos o en la pila de programa? La respuesta es en la pila de programa. ¿Por qué? Porque la variable de tipo entero C no es una variable global, es una variable local que se define adentro de la función main. No se define afuera de ninguna variable, entonces afuera de ninguna función. Entonces es una variable local. ¿A qué funciona? La función main. Vamos a ver el cambio que ocurre ante esta situación. En el siguiente tiempo de ejecución, como ustedes se pueden fijar, tenemos en la pila del programa un espacio reservado en la dirección 0 para la variable C que se acabó de crear. ¿Cuánto vale el contador de programa? En este caso, el contador de programa vale 2032. ¿Por qué? Porque la siguiente instrucción del main es la que se encuentra en la sección 2032. Si nos fijamos en el programa, lo siguiente que tenemos que ejecutar una vez que asignamos el espacio de memoria para la variable de tipo entero C es el asignarle el valor 8 a la variable global A. ¿Dónde se encuentra esa instrucción? Se encuentra en la dirección 2032. Por eso el contador de programa nos dice que la siguiente instrucción, una vez que se ejecute la instrucción 2024, que es la declaración de la variable de tipo entero C, tiene que ser la asignación de la variable a el valor 8. Bien, ¿qué va a pasar una vez que se ejecute la instrucción 2032, la siguiente instrucción del contador de programa? Tenemos que A va a pasar a valer 8 y la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la asignación de B al valor 16. Es decir, esperamos que el contador de programa pase a valer 2040, la siguiente instrucción que se quiere ejecutar. Vamos a ver si esto ocurre así. Y vemos efectivamente que el cambio ocurrió como esperábamos. Una vez que se ejecuta lo que existe en la dirección de memoria 2032, tenemos que A pasa a valer 8 y el contador de programa me dice que la siguiente instrucción es la que se encuentra en la dirección 2040. La instrucción que se encuentra en la dirección 2040 es la asignación de el valor 16 a la variable de tipo entera B. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Bueno, podemos decir de que una vez que le asignemos el valor 16 a la variable entera de tipo B, la siguiente instrucción que vamos a ejecutar va a ser la que se encuentre en la dirección 2048, que es C valiendo el promedio de A y B. También vamos a esperar que la dirección de memoria para la variable B ahora almacene el valor 16, que fue el que le asignamos en esa instrucción. Vamos a ver qué ocurre para el siguiente tiempo.
efectivamente, una vez que se ejecuta la instrucción que se encuentra en la dirección 2040, se actualiza la dirección de memoria para la variable b con el valor 16. Ahora esta dirección de memoria o esta palabra que no estaba almacenando ningún valor pasa a almacenar el valor 16. A su vez, el contador de programa me dice que la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la instrucción 2048, que es justamente la que continúa con la ejecución del programa una vez que a B se le asigna el valor 16. ¿Qué sucede ahora cuando yo ejecuto esta línea de código? Cuando ejecuto C igual promedio de A y B. Bueno, en primera instancia, promedio es una función, es decir, yo debo de ir hacia la línea 7 en el código fuente del programa para comenzar a ejecutar esta función. Es decir, yo tengo que volver algunas direcciones hacia atrás para ejecutar el código de esta función. Entonces, voy a esperar de que el contador de programa para el siguiente tiempo, en vez de tener un valor más alto para la siguiente instrucción, tenga un valor de dirección de memoria más bajo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy esperando es calcular el promedio, y es una función que se encuentra el código más arriba que la dirección de memoria actual en donde yo estoy ejecutando el programa. Vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente tiempo. Bien, en el siguiente tiempo tenemos que el contador de programa apunta a la instrucción que se encuentra en la dirección de memoria 2016. ¿Qué quiere decir? Que el contador de programa pasó de esta dirección de memoria, la 2048, a la 2016. ¿Qué es lo que hay en la dirección de memoria 2016? Lo que aquí tenemos es la línea de código de la función promedio. Por eso el programa salta hacia atrás en el espacio de direcciones de memoria. Va hacia atrás para ejecutar el código de esa función. ¿Qué otros cambios yo encuentro en la ejecución? Como ustedes verán, la función promedio toma como parámetros de entrada un valor A y un valor B. Si nos fijamos en el código, tenemos la función promedio que tiene dos variables locales. La primera variable local que se llama A1 y la segunda variable local que se llama B1. Entonces, estas son variables locales, no son lo mismo que las variables globales A y B, son variables locales. ¿Qué debe hacer el sistema operativo ante esta situación? Lo que debe hacer es asignarle espacio en la pila del proceso a estas dos nuevas variables que se han creado. ¿Cómo se materializa esto? De la siguiente manera. Si vemos ahora la pila del programa, vemos que tenemos la variable C, que corresponde al valor entero que se declaró dentro del main, y ahora aparecen dos variables. La variable A1, que vale 8, y la variable B1, que vale 16. Estas son las dos variables de entrada para la función promedio. ¿Dónde es que se almacenan estas variables? Como son variables locales, se almacenan en la pila del programa. Es decir, no son variables globales, no se pueden almacenar en la sección de datos. Entonces van a la pila del programa. Vemos, por otra parte, que estas dos variables que están con las flechas azules corresponden a la función promedio, y vamos a marcar la variable que corresponde a la función main con una flecha amarilla. ¿Sí? Son las tres variables locales, pero la que tiene la flecha amarilla corresponde a la función main y las que tienen las flechas azules corresponden a la función promedio. Ahí ya vemos que el sistema operativo tiene que trabajar bastante en la administración de la memoria para el proceso. No es solamente ejecutar las instrucciones
y saber cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, sino que tiene que actualizar las diferentes secciones dependiendo de los datos que esté manipulando el programa. Tenemos a esta altura, al momento de la ejecución de la línea 2048, esta que se encuentra acá. Cuando se ejecuta esta línea 2048 nos encontramos con un proceso que tiene dos variables globales A y B y tres variables locales C de la función main y A1 y B1 de la función promedio. ¿Qué hay en la instrucción 2016? Bueno, vamos a fijarnos. Lo que encontramos aquí es la línea de código para la función promedio. Si nos acercamos un poco más a esta línea de código, vemos que dentro de la función promedio se utiliza la función suma. Vamos a ver un poco más claro esto en el código fuente. Si ustedes se fijan, la función promedio utiliza dentro de sí la función suma para sumar las variables locales A1 y B1 y después devolver el promedio de ellas dividiendo esto entre 2. Entonces, nuevamente, tenemos que el sistema operativo debe devolver su contador de programa otra vez hacia atrás. ¿Por qué? Porque la definición de la función suma se encuentra un lugar más arriba en el espacio de memorias. Eso que se ve más claro en el código fuente lo vamos a verificar ahora con la instrucción 2016. Una vez que se ejecute, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vemos que una vez que se ejecuta la instrucción 2016, efectivamente, como esperábamos, tenemos que ejecutar la función suma antes de retornar el promedio de los valores A1 y B1. ¿Dónde está el código de la instrucción suma? Se encuentra un espacio de dirección más arriba que el de la función promedio, en la dirección 2008. Por eso, el contador de programa se actualiza y me dice que la siguiente instrucción que se va a ejecutar ahora es la que se encuentra en la dirección 2008. Vamos al código. Si ustedes se fijan, aquí pueden ver que la función suma tiene solamente una línea de código muy sencilla y toma como parámetros de entrada dos valores enteros. El primero es el valor A2 y el segundo es el valor B2. Ambos son variables locales de tipo entero y al ser variables locales yo tengo que asignarles un espacio de memoria dentro de la pila del programa. Así que un efecto que vamos a ver al ejecutar esta línea de código es que se va a crear un espacio de memoria en la pila para la variable A2 y también para la variable B2. ¿Qué es lo que tenemos en la pila ahora? Tenemos 5 variables. Con la flecha verde vamos a señalar la variable local a la función main. Con la flecha amarilla vamos a señalar la variable local para la función promedio, que es A1 y también es B1. Y con la flecha azul vamos a señalar las variables locales de la función suma, que son A2 y B2. ¿Sí? Nuevamente la pila aumenta la cantidad de variables. Cada sección corresponde a una de las funciones, ¿sí? Las últimas dos variables, A2 y B2, corresponden a la última función que ha sido invocada, que es la suma de esos dos valores. Bien, la siguiente instrucción a ejecutar es la instrucción 2008, que si nos fijamos, lo que hace esta instrucción es sumar lo que hay en el espacio de memoria para la variable A2 más lo que hay en el espacio de memoria para la variable B2. ¿Sí? Me suma 8 más 16. Nuevamente vamos a fijarnos en el código de la función suma y vemos que este valor es retornado como resultado de la ejecución de dicha función.
Este valor retornado tiene que ser almacenado también en algún lugar, porque la función promedio necesita utilizar ese valor retornado. Vamos a ver en el siguiente tiempo cómo es que retornamos el valor de la suma de A2 y B2. Vamos a fijarnos en el siguiente tiempo y obtenemos lo siguiente. Tenemos que una vez que se ejecuta el código A2 más B2, que es la instrucción que corresponde a la función suma, desaparece de la pila del programa la variable local A2 y la variable local B2 porque ya no las necesito. Ya las sumé, ya calculé, hice los cálculos que necesitaba hacer con ellas, ahora ya no las necesito. ¿Qué es lo que aparece de nuevo en la pila? Aparece el valor retornado de la suma. Parece lógico que si las variables de entrada se almacenan en la pila para que la variable sea utilizada por la función que la necesita, también parece lógico que los valores retornados de la función también sean colocados en la pila para que quien estaba necesitando ese cálculo pueda ir a la pila y obtener el resultado. En este caso, si nos fijamos, el valor de retorno también se coloca en la pila del programa para que la función promedio, que estaba necesitando el cálculo de A más B, pueda utilizar este resultado. Ahora promedio sabe que en ese lugar de memoria, ¿sí? Que es la dirección, acá tenemos la 0, acá tenemos la 8, la 16 y tenemos la dirección 24. Sabemos que en la dirección 24 se encuentra el resultado de la suma entre A2 y B2. ¿Qué nos dice el contador de programa ahora? El contador de programa nos dice que la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar es la que se encuentra en la línea 2016. Si ustedes se acuerdan, cuando ejecutamos la función promedio, vamos a utilizar color azul, está bien. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros ejecutamos esta instrucción, C igual promedio entre A y B, nos fuimos para arriba. Nos fuimos para arriba para ejecutar la instrucción de la función promedio. Cuando estábamos ejecutando la instrucción de la función promedio, nos dimos cuenta de que promedio utiliza la instrucción de la función suma. Entonces necesitamos irnos también nuevamente para arriba para utilizar la instrucción de la función suma. Una vez que calculamos la suma, el resultado de la suma tiene que ser utilizada en la función promedio. Entonces volvemos nuevamente a la línea de código de la función promedio otra vez. Entonces el contador de programa, ¿cómo es que funcionó en este caso? Vamos a escribir por acá. Tenemos que fue de la dirección 2048, en donde se invocaba la función promedio, a la dirección 2016, que es en donde se encuentra la instrucción de la función promedio. La instrucción de la función promedio necesita utilizar la instrucción de la función suma. Para eso tiene que ir a donde se encuentra la instrucción de la función suma, que es la dirección 2008. Una vez que se calcula la suma entre A2 y B2, se retorna la ejecución de la instrucción de la función promedio y por eso vuelve a la dirección 2016. Cuando se vuelve a la ejecución de la instrucción que se encuentra en la dirección 2016, ya la función promedio va a tener el valor calculado en la pila del programa, que es el cálculo de 8 más 16, 24. Bien. Así que ven que el contador de programa no es lineal, sino que puede ir hacia abajo a una dirección de memoria, después volver hacia arriba, hacia otra dirección de memoria, dependiendo de las instrucciones del programa y dependiendo de las condiciones de la ejecución de los mismos. Por ejemplo, otra situación en donde el programa puede ir hacia arriba y hacia abajo repetidas veces es cuando hay una condición de repetición, cuando hay un for o cuando hay un while. Bien, en el estado actual de las cosas tenemos que promedio ahora tiene el valor de la suma entre
A2 y B2, es decir, 8 más 16, 24. Y lo que le resta hacer en la instrucción, ¿sí? Una vez que calculó la suma, es dividir ese resultado por 2. Aquí no se ve bien en esta imagen, pero en el código fuente sí podemos ver que una vez que solicitamos la suma, dividimos el resultado entre 2 y eso es el valor que retorna promedio. 24 dividido 2 en este caso. ¿Qué es lo que va a pasar en el siguiente tiempo de ejecución? Va a pasar lo siguiente. Si ustedes se fijan, ahora ya promedio ha eliminado sus variables locales A1 y B1 porque ya no las necesita más. Ya las utilizó para hacer el cálculo promedio de 8 más 16, que es 12. Entonces, promedio ya no necesita más las variables locales, vemos que son eliminadas de la pila del programa, pero en lugar de ellas lo que aparece es el valor que retorna esta función. El valor retornado es el promedio del cálculo hecho, es decir, retorna 12. El contador de programa, ¿qué nos dice? Que la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la que se encuentra en la línea 2048, es decir, el contador de programa vuelve por fin a la instrucción que se encuentra en la línea 2048. Vamos a hacer nuevamente el flujo del contador de programa de cómo es que va de un lugar a otro. Tenemos lo siguiente. Lo primero que hicimos fue pedir calcular el promedio y nos fuimos de la línea 2048 a la línea 2016. Aquí la función promedio solicita la suma de A1 más B1, por lo tanto el contador de programa tiene que irse una dirección más arriba. Una vez que se calcula la suma, y esto lo vamos a hacer con otro color, volvemos a la función promedio, a la instrucción de la función promedio, la dirección 2016, y calculamos el promedio. Y una vez que calculamos el promedio, volvemos nuevamente a la instrucción de la función main que se encuentra en la dirección 2048. Entonces el contador de programa vemos aquí que hizo un viaje de ida y vuelta. Fue a calcular el promedio, en el promedio fue a calcular la suma. Una vez que calculó la suma, volvió y calculó el promedio. Y una vez que calculó el promedio, volvió y terminó de ejecutar la instrucción que se encuentra en la dirección 2048. ¿Dónde está el promedio calculado? Se encuentra en el valor retornado de la función dentro de la pila del programa. ¿Qué es lo que está faltando hacer aquí? Está faltando terminar la ejecución de esta línea de código. Es decir, ya tenemos el promedio calculado, lo único que nos está faltando es asignarle ese valor a la variable local C, variable local de la función main. Para eso vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación. Es de esperar de que el contador de programa a continuación, una vez que se ejecute esta línea, pase a la siguiente línea de código, que es la 2056, que es la finalización del programa. Vamos a ver si ocurre eso. Efectivamente, una vez que se ejecuta esta línea de código, ya no necesita ir más hacia arriba a buscar nada más. Y lo que hace el contador de programa es decir que la siguiente instrucción a ejecutar es la instrucción final de retorno. ¿Qué ocurrió en la instrucción de la dirección 2048? Lo que ocurrió es que en la pila del programa la dirección de memoria que estaba asignada a la variable C se actualiza, antes no valía nada, y ahora pasa a valer el valor 12, que es justamente el resultado del promedio. Si nos fijamos en el tiempo anterior, C no valía nada, no tenía ningún valor asignado, y una vez que se ejecutó la línea de asignación, C pasa a valer 12, es decir, ese espacio de memoria en la pila del programa o del proceso pasa a tener ese valor. Bien,
El contador de programa me dice una vez que yo ejecute la asignación de la variable C al promedio de A y B, lo siguiente que voy a ejecutar es la función de retorno, es decir, lo que se encuentra en la línea de código 2056. Si nos fijamos, lo que ocurre a continuación es que se retorna el valor 0 y las variables locales desaparecen. Desaparecen A1 y B1, A2 y B2 y también desaparece la variable local C. ¿Qué es lo que guarda como valor final la pila del programa una vez que se ejecuta toda la instrucción de este proceso? Guarda el valor que se retorna, que es en este caso el valor 0. Por ejemplo, pudo haber ocurrido de que a este programa que estuvimos ejecutando lo haya solicitado otro programa y esté esperando un valor de retorno. Entonces debemos de colocar ese valor de retorno en algún lugar y ese lugar es en la pila del programa. Es decir, lo último que vamos a hacer con el proceso es colocar en la pila del programa el valor de retorno para que el programa que lo haya invocado obtenga el resultado de la ejecución de este programa. Y con eso se termina la ejecución de este programa y bueno, desaparece como proceso porque ya ejecutó todo su código. Entonces, lo que vimos hoy es un ejemplo de cómo un sistema operativo debe administrar un proceso. Esto es un ejemplo simplificado. Cuando un proceso está ejecutándose, no es solamente el conjunto de instrucciones, sino que también se deben de almacenar las variables locales y globales. Estas deben ser accedidas de alguna manera para modificarlas o para leer sus valores. Y también debemos de saber cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar en el programa. Esa siguiente instrucción la encontramos en el espacio de memoria que se conoce como contador de programa. En el curso ustedes van a encontrar las notas de la clase de hoy para que puedan repasar más tranquilamente, una vez visto la clase, los pasos detallados de lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, en la página 3 ustedes van a encontrar la estructura inicial de la memoria y debajo un comentario diciendo qué es lo que pasa. En la siguiente página van a encontrar lo mismo con lo que pasa a continuación y así van a hacer el recorrido leído a través de el ciclo de instrucción que estuvimos repasando. Van desde la primera línea de código hasta el valor retornado 0. Bien, el aprendizaje principal de la clase de hoy tiene que ver con eso, que un sistema operativo debe de administrar un proceso. Ese proceso es un programa en ejecución y el programa en ejecución no es solamente las líneas de código, sino que hay un montón de otras cosas que se deben administrar cuando un programa está ejecutando. Esas otras cosas son los datos y, por ejemplo, la siguiente instrucción que se va a ejecutar en el programa. Toda esta información el sistema operativo debe manejarla y la estructura en sí que almacena toda esta información se conoce como PCB o bloque controlador de proceso. En las siguientes clases vamos a seguir analizando qué significa este concepto de proceso. Lo que hicimos hoy fue un ejemplo introductorio a el mundo de los procesos y cómo los sistemas operativos deben administrarlos. La próxima clase será práctica y a continuación a la clase práctica vamos a seguir ahondando en el mundo de los procesos, que es la unidad básica de manejo de los sistemas operativos, el mundo de los procesos o de los programas en ejecución.